Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Somos REM, la red de manejo de plagas de Apresid. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos o enfermedades. Hola. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias a la institución por la invitación a moderar un panel que realmente es interesante, que es como estar un poco viendo el futuro que vamos a ver con las cosechadoras adentro de los campos. Así que para mí es un placer presentar a Thyssen-Trevor, quien entre tantas cosas estuvo 30 años de industria, 20 años en productos biotecnológicos, que es realmente es de donde arranca hacia donde llegamos con los fierros. Y bueno, es propietario de Redecop y bueno, yo también tengo el placer de haber renegado con los equipos de ellos. Mentira, estuvimos ayudando en el desarrollo del equipo, por lo menos probándolo, así que es un placer. Y después tenemos también a Julián Oliva, que ustedes lo van a ver ahora todo bien limpito, pero en esos momentos que yo lo conocí estaba en el campo, atrás de la cola de la cosechadora, lleno de polvillo, así que va a ser una buena experiencia y oportunidad para preguntarle varias cosas. Así que bueno, lo dejo con Trevor para que nos comente un poco Redecop.
Buenas tardes, eso es todo lo que puedo decir en español. Espero que todos cuenten con sus dispositivos para escuchar la interpretación. Estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Durante muchos años ya estoy al tanto de la importancia de este congreso para los productores argentinos, por eso es realmente un placer poder estar aquí con ustedes para comentarles acerca de la investigación que hemos venido haciendo en Argentina. Un poco de contexto, esta es nuestra empresa, venimos operando desde 1985. No sé si vieron la charla de Guy Coleman, él habló de la innovación y de la importancia para los productores. Redecop es una empresa muy pequeña que comenzó por unos productores y mi socio y yo nos hicimos cargo de la empresa en el 2014. La empresa trabajaba con la gestión de residuos de cultivos. Sabemos que es distinta la situación agronómica aquí en Argentina, pero para otras partes del mundo es muy importante. Y trabajamos con las semillas de maleza. Estamos en la parte central de Canadá, que es un lugar muy hermoso en el mes de enero. La temperatura es muy baja, para ustedes quizás no, pero para algunas otras personas es muy lindo. Vendemos en todo el mundo, no solo estamos en Canadá, tenemos más de 200 distribuidores de Redecop en todo el mundo. En Canadá está gran parte de nuestro mercado, pero también trabajamos muchísimo en Australia, Europa del Este y Sudáfrica. Estamos también empezando a desarrollar nuestros negocios aquí en Argentina. La tecnología que hemos desarrollado ya se ha instalado y utilizado en más de 30.000 cosechadoras de distintos modelos en todo el mundo. Las dos líneas de productos que tenemos, la picadora de paja que está en la parte de arriba, es característica nuestra. Y este tipo de herramientas son cada vez más importantes. Vamos a hablar más en detalle acerca de esta maquinaria a medida que avancemos en la presentación. Entonces, un poquito acerca del control de maleza en cosecha. Esta presentación la hicimos, la pudimos traducir al español, pero mis notas están en inglés. Entonces voy a ir siguiéndolas. Es una herramienta más que pueden utilizar los productores para gestionar las poblaciones de malezas. Tenemos opciones limitadas en cuanto a la química. Con las técnicas manuales también tenemos limitaciones. Hay muchísimas innovaciones, cosas que están llegando acerca de las características y las opciones que nos dan las pulverizadoras. Este es un concepto que nació en una situación en Australia donde a principios de los 80 creo que muchos productores allí donde había muchísimos problemas de ryegrass, empezaron a utilizar herramientas mecánicas para poder resolver sus problemas. A medida que pasaba el tiempo, desarrollaron herramientas más avanzadas, mucho mejores, y hoy en día nuestros competidores están también empezando a trabajar. La gente decidió incorporar herramientas y adaptarlas a las cosechadoras. Hay una empresa que se llama Harvester, que está en Perth, en Australia Occidental. Desarrollaron el primer sistema de molinos que utiliza 2 discos adaptados en la parte trasera de la cosechadora, que no era muy efectivo a largo plazo, pero eso fue los inicios. Después Ray Harrington, uno de estos productores tan innovadores en Australia Occidental, él desarrolló el primer sistema de molinos que se instalaba con una cadena que funcionaba, era muy grande. Quizás para algunos les sirvió, pero la innovación evolucionó y se pudo incorporar definitivamente en la cosechadora. Estas herramientas para el control de las semillas de malezas deben utilizarse de un modo que cuando la semilla entra a la cosechadora se mate la semilla. Entonces,
no las podemos utilizar durante la cosecha. Tenemos que estar en el campo en el tiempo de la cosecha y que esté la maleza lo suficientemente alta para que la máquina la pueda incorporar, porque si no podemos hacer esto, no nos va a servir. Estamos haciendo muchos trabajos en Reino Unido y en Alemania, donde el ryegrass es un gran problema, pero no es nuestra maleza objetivo. El Palmer amaranto, el yuyo colorado en Argentina, por ejemplo, es una maleza en la que podemos utilizar porque tenemos que esperar el momento adecuado para poder incorporarla en la cosechadora. En cuanto a su altura, hay distintas opciones en este control de semillas de malezas, como ven en el mercado. La primera que se implementó en Australia fuera muy barata y también muy efectiva, pero quizás no se utilizaba en muchas partes del mundo, que era el quemado en hileras. Se quemaba la granza, se alineaba y se quemaba, pero también puede tener sus consecuencias, ¿no? Porque puede provocar un riesgo de incendio y eso no es bueno para ningún productor. Entonces se desarrollaron mejores herramientas, hilerados de paja que se ubican en carros detrás de la cosechadora, y si uno está controlando no sé si ustedes hacen control de tráfico en la agricultura, pero en Australia en algunos lugares es muy popular, se maneja, se pasa la cosechadora y la pulverizadora. No las mata de la primera pasada, pero sí es eficiente cuantos más veces se pasen. Estas unidades son bastante abultadas y se puede recolectar toda la granza, sacarla utilizarla para alimento para los animales. Se puede también los fardos directos se pueden enfardar y vender también. Queremos hablar del sistema de sistemas de molinos. Hubo muchos sistemas muy populares, están creciendo muchísimo en el mercado en Australia, donde el 50% de las soluciones se basan en esto. Hoy en día va del 50 al 60% de adopción en nuestras cosechadoras. Es una tecnología muy bien recibida en Australia. Hablo de Australia como referencia porque fueron los primeros en utilizarlos. El tamaño y las condiciones de su mercado son bastante parecidas a las de Argentina. Entonces, para mí es un buen punto de comparación en este sentido. Voy a hablarles un poquito del sistema de molinos de Redekop, de las partes que los diferencian o que intentamos hacer cuando diseñamos este modelo. Tratamos de que sea un modelo completamente integrado a la cosechadora para asegurarnos de que fuera parte de la máquina, que se pudiera integrar con el sistema de residuos que ya estaba en la máquina, y también queríamos que fuera fácil de acoplar y desacoplar, porque en algunos campos hay una población de malezas que no desgasta a las piezas del sistema. En 2 o 3 minutos se puede desacoplar este equipamiento y la cosechadora funciona normalmente. Y si se necesita, se vuelve a acoplar. También tratamos de que fuese lo más eficiente posible. Es importante al momento de diseñar este sistema, que tuviera una tasa de mortalidad de semillas lo más alta posible. También tenemos que usar la potencia necesaria para reducir la mortalidad con más potencia, pero también tenemos que preocuparnos acerca de las condiciones para enchufar o desenchufar de cultivo a cultivo. Entonces, nuestros molinos tratan de tener un equilibrio entre una tasa de mortalidad razonable del 99%, pero de 90 a 99 es el rango. Estamos trabajando en esos rangos con ryegrass del 92 al 95%, pero en Australia, Europa, Canadá y Estados Unidos no tenemos que adaptar los molinos para cada condición. Tenemos un único diseño para trigo, soja, porotos o colza, de ese tipo de cultivos. También invertimos mucho tiempo, esfuerzo en asociarnos con nuestros socios. Tenemos nuestra tecnología ya patentada. También hemos trabajado con John Deere, pero ese es otro tema. El sistema, creo que me pasé de una diapositiva.
Una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿cuáles son los requisitos de potencia? Vacía, necesitamos una cosechadora de clase 7 para 35 caballos de potencia. Cuando está toda cargada, completamente cargada, de 60 a 70 caballos de potencia. Tenemos modelos disponibles para las principales marcas, como ven en la diapositiva, las series S de John Deere, las modelos de New Holland, de Case, de Class, las series 8000 y 7000, los que vemos en pantalla. Para algunas de las marcas no tenemos de todo el rango, porque en el rango de 35 HP de potencia, para poder hacer un trabajo más eficaz. En cuanto al diseño integrado, como hemos pasado nuestra vida construyendo distintas cosas y colocando cosas en la parte de atrás de la cosecha, queremos asegurarnos que cuando nosotros molemos la granza, lo hacemos sin generar mucho polvo. Queremos incorporar esto en la parte de trasera de la cosechadora, y fíjense que este es el sistema. Las flechas verdes muestran dónde podemos utilizar aquello que desparrama y distribuye tanto la granza como la paja. En cuanto al mantenimiento, es una pregunta muy importante. ¿Cuánto trabajo lleva? ¿Es muy complejo? Yo diría que lleva una cierta curva de aprendizaje. Hay que ajustar parte de la manera de pensar, pero una vez que nos acostumbramos, el mantenimiento es sencillo. Hay que chequear los engranajes, las correas, y después hay que monitorear el desgaste cada 2-3 días para ver si hay algún daño. Es todo lo que se necesita. Tratamos de diseñar los molinos para que duren mucho tiempo. Son reversibles. Una vez que se gasta uno de un lado, podemos cambiarlo de lado, y ahí tenemos al menos 1000 horas más. El diseño está pensado para 1000 horas. En Australia, 1000 horas no es lo mismo que 1000 horas en Canadá o en los Estados Unidos, porque las condiciones en Australia son muy calurosas, mucho polvo, muchos problemas, poca humedad, hay muchas veces arena en las plantas, entonces hay un efecto sobre los molinos que los desgastan mucho más rápido. En cualquier mercado que no tenga condiciones tan duras como las australianas, tal vez puedan durar más de 1000 horas. El sistema cuesta unos $10 por hectárea. Esto incluye todo, el costo del combustible, porque al tener más potencia hace falta más combustible, el costo de mantenimiento, porque hay que cambiar aceite, algunas correas, y además hay otros factores como por ejemplo la depreciación del equipo. Es aproximadamente, varía país a país por distintos motivos, pero aproximadamente son $10 por hectárea. En cuanto a la instalación, básicamente tratamos de utilizar los componentes de la cosechadora que ya existen. En nuestro desarrollo tenemos suerte porque estamos asociados con John Deere, trabajamos junto con ellos. En cuanto a nuevos productos, la X9, tenemos un prototipo en nuestra fábrica, estamos trabajando en eso. Trabajamos con Class, con Acron, con otros fabricantes para saber y probar que el diseño es realmente robusto. La instalación lleva entre 1 y 2 días. Depende del modelo de cosechadora. Hace falta un técnico bien capacitado. Una vez que se les muestra cómo hacerlo, es bastante fácil. Es un diseño sencillo, sin ofender a nadie. Algunos otros dispositivos son bastante complicados.
En cuanto a la eficiencia, hemos hecho muchísimas pruebas internas para verificar la eficiencia, verificándola con terceros. Pueden ver aquí las barras corresponden a distintas malezas. Estamos por debajo de los 80, está superando los 95%. Esto es en distintas condiciones. Hemos probado con todas las malezas en todas partes, en muchas partes del mundo, pero hacerlo en todo el mundo es absolutamente imposible. Colaboramos con distintas universidades y algunos de estos resultados vienen de Argentina. Esto fue validado por terceros. Hemos hecho pruebas en Europa, en Estados Unidos, pruebas con terceros en Canadá, con agencias gubernamentales y otras instituciones, y vemos resultados muy similares. Esto nos permite confiar mucho en que nuestro sistema funciona correctamente. Para concluir, quiero decirles que creo que el control de maleza en cosecha es una muy buena opción para los productores. Es algo que vamos a ver cada vez más personas investigándolo. En América Latina vamos a lanzar esta tecnología empezando a operar en Argentina. Sabemos que Argentina es una parte del mundo donde hay mucha innovación. Por eso es que queremos probar aquí, porque ustedes buscan productos innovadores, les gusta ser más eficientes. Después vamos a lanzarnos en otros países como Brasil, y los resultados que les vamos a mostrar de William y de su equipo nos entusiasman mucho. Creo que vamos a ver muy buenos resultados, es el principio, y creo que vamos a seguir trabajando. Ahora voy a dejarle el micrófono a William y después tenemos tiempo para preguntas. Yo quiero dar fe, bueno, lo que decía de la instalación realmente, yo como contratista es un día te alcanza y te sobra. Y yo a él lo vi sucio también, ¿eh? Esto es interesante. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, tengo el gusto de presentar un trabajo que fue realizado en equipo y fue la primera experiencia en Argentina del destructor de semillas que presentó recién Trevor. Podemos decir también la primera prueba en Latinoamérica. En el equipo está Luis Lanfranconi, Lucas Remondino y quien les habla, Julián. Estamos dentro de la Universidad Católica de Córdoba y tuvimos la suerte de ser los primeros en poner mano sobre esto. ¿Así está bien? Hola, hola. Ok. Este fue el campo sobre el que hicimos la prueba, ¿sí? Normalmente cuando hay escapes las cosechadoras trabajan, dispersan las malezas y así se van ocupando espacio en el campo. Eso que está ahí es un mapa que tomamos prestado de afuera, pero que muestra rápidamente que en un año, en ese caso Amaranthus palmeri, pasaba prácticamente de un manchón a ocupar el 5-10% del campo por una dispersión de la semilla a través de la cosechadora. O sea que esa es una prueba muy clara de que realmente las cosechadoras son las principales dispersoras, podemos usar esa palabra, de malezas en los campos. ¿Bien? Esto que les muestro es tomado de la REM, justamente estamos en la Presid, y ahí, ¿qué miramos? ¿Cuáles son las malezas, digamos, que más hectáreas ocupan como problema? Amaranthus a la cabeza, ¿sí? Con alrededor de 25 millones de hectáreas ocupadas en el espacio, y después le sigue Coniza. Por eso decidimos trabajar sobre Amaranthus, realmente porque es un dolor de cabeza, y después porque hay muchísimas hectáreas afectadas por esa maleza. Amaranthus hybridus es sobre el que trabajamos, no trabajamos sobre Palmeri, ¿sí? Palmeri está más al oeste de Córdoba, más en San Luis. Hemos hecho muchos trabajos, pero en este caso trabajamos en Amaranthus hybridus, que está más disperso todavía en el área pampeana. Se caracteriza por tener una alta producción de semillas, más de 150.000 a 250.000 semillas por cada individuo adulto que queda en el campo. Y ecológicamente esa planta es conocida por formar bancos de semillas sumamente importantes en poco tiempo.
Entonces ahí nos compramos una planta que escapa, genera semilla, nos compramos problemas por lo menos 5 años, que es más o menos la viabilidad que tiene una semilla de esta maleza. Ese circulito amarillo está marcando a la semilla, ¿sí? Eso es el suelo, y ahí hay una semillita que es nuestro target y donde queremos probar esta herramienta. El diámetro promedio de la semilla es 1.2 milímetros, es muy chica, pero para hacer maleza es bastante grande. Ahí hay una foto ya del trabajo que hicimos en el campo. Ahí está la John Deere, ¿sí? Fue una John Deere S680. Ahí estaba colocado el Redecop, ¿sí? Esto fue en Pozo del Molle, ¿sí? En la zona centro de Córdoba, en un cultivo de soja. Recién mostraba Trevor algunos trabajos en trigo, algunos trabajos en canola. Este lo hicimos sobre soja, ¿sí? Bueno, justamente es un cultivo que ocupa muchas hectáreas, con una maleza que ocupa muchas hectáreas. Era interesante ver qué pasaba ahí. Esto lo hicimos el 4 de junio del año pasado, ¿sí? No fue en esta cosecha, fue en la cosecha del año pasado. Ahí, bueno, ahí están los rotores y está puesto sobre una cosechadora ahí argentina, ¿sí? Molinos rotores. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video. Este no está tan marketinero como el anterior, pero esto es la cosechadora trabajando, ¿sí? Ese zumbido que se escucha, ese es el ruido, ¿sí? de que hace la máquina cuando está trabajando. Es bien característico. Bueno, ¿qué hicimos en el campo? ¿Sí? Ahí estaba la cosechadora que estaba usando el productor, que era una New Holland con un sistema de desparramador, y la John Deere equipada con el Redecop. Trabajamos con los molinos prendidos, con los molinos apagados, ¿bien? Y lo comparábamos con el desparramador. En ese campo, ¿sí? Teníamos diferentes densidades de malezas. Entonces, ¿qué dijimos? Che, probemos en una densidad más común al productor, ¿sí? Y probemos en una que típicamente se encuentra en los bordes, los manchones muy fuertes, en una costa, a ver qué pasaba si realmente lo exponíamos a esa situación. Entonces, medimos frecuencia, ¿sí? Perdón, acá, esos cuadros amarillos es donde hay maleza y los cuadros rojos donde no hay maleza. Eso es figurativo, ¿sí? Hacemos una transecta y vamos midiendo si hay maleza y no hay maleza y así caracterizamos el espacio. Y hablábamos de dos situaciones. Un escape normal, que encontramos muy frecuente en los campos de productores, 20% de frecuencia de Amaranthus. Y eso cuando lo llevamos después al laboratorio y sacamos las cuentas, ese 20% de frecuencia tiene 25 kilos de semillas de Amaranthus por hectárea. ¿Bien? O sea, tomamos un cuadro, medimos, y 260 kilos de materia verde de maleza por hectárea. A propósito, lo expresamos en materia verde, porque muestra lo que entra en la cosechadora. Y después hicimos una prueba, ¿sí? Extra, sobre un manchón realmente muy denso, poco frecuente, pero queríamos ver qué pasaba, ¿sí? Con 307 kilos de semillas de Amaranthus, si hacemos una regla de 3 de lo que nos salió del círculo de muestreo, y 3.200 kilos de materia verde de maleza por hectárea. Entonces la situación del productor general, la frecuencia del 22%, 25 kilos de semilla por hectárea y un poder germinativo de esa semilla, ¿sí? De esa semilla del 43%. Ese poder germinativo coincide con lo que está publicado, pero ese dato fue exactamente de esa población donde estábamos trabajando, porque nosotros todos los análisis de semillas los llevamos a la Bolsa de Cereales de Córdoba, que tiene un laboratorio normalizado, ¿sí? Y trabaja bajo norma CISTA, y ese PG era del 43%. El peso de 1000 nos dio 0.35 gramos, otra vez es el dato de ese sitio, pero también coincide, digamos, con lo que está publicado de referato de afuera. Y si sacamos una cuenta con ese PG, con esa cantidad de semillas, con ese peso de 1000, me da 70 millones de semillas por hectárea. O sea, un montón. O sea, eso es lo que pasa y por qué se dispersa tan rápido esa maleza y por qué trabajar en ese punto de dispersión es de alto impacto, como vamos después a mostrar. Ahí hay algunas fotos de la experiencia. Ahí tomábamos muestras de la población original, de ahí sacamos el PG, el peso de 1000.
¿Y qué medíamos? Pasaba la cosechadora, ¿sí? Y apenas pasaba, desplegábamos esos lienzos, ¿sí? Que tienen exactamente 1 metro cuadrado, y eso después se mandaba a una bolsa de papel, se etiquetaba y tomamos 4 repeticiones en cada uno de los tratamientos y después lo mandamos a la bolsa de cereales. Como les comentaba recién, la bolsa de cereales justamente lo que nos daba era la seguridad de que ese análisis de semilla iba a ser realizado de manera correcta, bajo norma SISTA, y sacábamos una variable de error bastante fuerte ahí, porque nosotros no somos especialistas en trabajo de laboratorio con semillas. ¿Qué hicimos con las muestras? Las muestras se van procesando, ahí está todo el rastrojo más maleza. Esa es una muestra recién llegada del campo, ¿sí? Y sobre eso se iban pasando diferentes zarandas, de mayor a menor, para lograr quedarnos finalmente, ¿sí? Con la semilla, ¿sí? Uno iba sacando las partículas de mayor tamaño y finalmente se terminaba soplando y quedaba el Amaranthus en una muestra cuarteada, se iba a lupa y se observaba cómo estaba esa semilla. Esto que se ve acá, fíjense, ya es una muestra procesada bajo lupa y que se empieza a mirar, digamos, cuál está dañada y cuál no. Entonces se dice, de tantas semillas que tenemos, tantas dañadas, tantas sanas, y de ahí salen los famosos porcentajes que después nosotros mostramos. ¿Qué vimos? Vamos a los resultados. En el escape del productor, ¿sí? En el escape del productor, cuando el implemento estaba prendido, ¿sí? Tuvimos una media de 82.5 de daño, con valores máximos muestrales del 89% de daño. Eso ya coincidió más con lo que habíamos leído o con los datos que estaban publicados de afuera. Esto fue la prueba, ¿bien? Y apagado, donde no está trabajando el sistema de molino, ¿sí? Pero está trabajando lo que mostraba recién Trevor, ¿sí? Ese sistema, digamos, anterior, también tenía un cierto nivel de destrucción de semilla que rondaba alrededor del 30%. Y el control ese que aparece ahí, claramente, digamos, la semilla estaba toda sana. Esta foto creo que es bastante gráfica, ¿sí? Eso es semilla dañada, que se espera que no germine, que no sea viable, y esto es una semilla entera. En el escape fuerte, que decíamos que podía ser un borde, que podía ser un manchón realmente muy denso y que queríamos ver qué pasaba ahí, que vimos una media del 65% de daño y valores de hasta el 77% de daño. Recuerden que yo les había hablado que teníamos una cantidad de materia verde en uno y una cantidad de materia verde casi 10 veces mayor en el siguiente, que era este. ¿Bien? Y el desparramador acá, que era otro tratamiento, ¿sí? Prácticamente tenía un 5% o menos, creo que era un 2%, no está el valor ahí, de destrucción de semilla. Las letras que están acá están mostrando, digamos, que hay una diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Entonces, algo que quería agregar acá era que cuando pensábamos y obteníamos esos valores y nos poníamos un poco a cranear, digamos, por qué estaban y cómo se conformaban, algo que nos quedó siempre, la duda, es que puede haber parte del material que realmente está pulverizado por esos molinos, ¿sí? Que puede estar pulverizado por los molinos y que no lo estamos contemplando dentro de lo que está dañado. Entonces decimos que puede haber cierto porcentaje de control real, ¿sí? Que esté siendo subestimado y que no lo estamos mirando bajo la lupa. Bien, esto fue una primera experiencia. Entonces, les mostré recién el campo, lo que medimos, y una pregunta que nos hacíamos era si ese nivel de daño, ¿sí? Que habíamos medido era suficiente para que ese Amaranthus no germine. Entonces, ¿qué fuimos a hacer? Fuimos a comparar lo que teníamos como sano y como dañado y veíamos que significativamente ese poder germinativo se caía, pero no solo eso, sino que lo que más nos llamó la atención y que coincide también con algunas experiencias que hemos leído, ¿sí? Es que era en la semilla que estaba dañada y que lograba algo germinar, daba plántulas anormales. ¿Qué son plántulas anormales? Son plántulas que en una condición de campo no van a ser capaces de dar una planta normal, ¿sí? O sea que la viabilidad se ve reducida considerablemente. Por eso poníamos ahí viabilidad que pasa a campo con esas plántulas anormales. Eso fue el trabajo en el invierno. En la primavera volvimos al sitio y dijimos, che, a ver, todo esto que medimos, ¿qué pasa, ¿sí? Si volvemos al campo?
Bueno, teníamos un tratamiento que era prendido, un tratamiento que era apagado y un tratamiento que era productor, que ese productor es el desparramador. El desparramador que estaba puesto en la New Holland que yo les mostraba recién. Teníamos georreferenciado, digamos, los espacios, ¿sí? En el lote de soja, digamos, donde habíamos hecho las tiradas. Esta foto que puse acá es Luis, que fuimos juntos hasta el campo ese día, ahí con un palo, como un rabdomante, buscando el espacio, marcamos, georreferenciamos, y ahí atrás está el efecto del destructor. Ahora les voy a mostrar números, pero esa foto creo que está bastante clara y bastante linda. Les cuento una cosa, digamos, cuando llegamos a este campo, el productor nos dice, che, se aplicaron 120 centímetros de flumioxazim en agosto, nosotros llegamos en noviembre. Dijimos, chau, perdimos la prueba, nos vamos. Después nos pusimos a pensar y dijimos, che, esto es lo que va a hacer el productor, va a poner un flumioxazim, digamos, si sabe que tiene un escape grande, va a poner un herbicida, veamos cómo se suma, ¿sí?, el herbicida al efecto del destructor, que es un poco, digamos, lo que va a pasar en el campo. Así que nos volvimos a bajar de la camioneta y volvimos a hacer la medición porque ya nos estábamos yendo. Entonces lo que les voy a mostrar, ¿sí?, es un 120 de flumioxazim bastante diluido porque estaba 45 o 50 días antes y el efecto del destructor. ¿Qué vimos en el campo? En la frecuencia del 20%, otra vez el productor, en lo que era prendido, habían 2 plantas, ¿sí? Y en lo que era el productor, habían 119 plantas. Eso está medido en 50 metros lineales. Nos pusimos un poco, al inicio contábamos cuadros, después dijimos, no, che, lo más representativo va a ser una transecta de 50 metros, marcábamos 50 metros y íbamos contando. O sea, fíjense, hace un rato yo les hablaba, digamos, de una destrucción del 84, 82, 89. Acá los valores que nos dan, ¿sí?, si yo lo llevo a porcentaje, es de 98.32 de reducción en la emergencia y 95.12 de reducción en la emergencia en la frecuencia del 60%. ¿Sí? Bastante interesante para nosotros después cuando empezamos a mirar esto. Y ahora algo más que les quería agregar y comentar, ¿sí? Es esta slide que puede ser bastante confusa o no, déjenme que se las cuente. ¿Y qué vemos acá? Es una concentración de herbicida en el eje de las X, no importa qué herbicida, ahí dice alaclor, puede ser cualquiera, ¿sí? Y en este caso hay una maleza, ahí dice foxtail, es una gramínea, no importa. Tenemos un herbicida, tenemos una gramínea. ¿Y qué son las curvas? Distintas densidades de maleza. Esta que dice 320 son 320 plantas y esta que dice 10 son 10 plantas. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar? Que con un menor banco de semillas, ¿sí?, hay mejor control general de los herbicidas, hay un efecto de dilución, que es lo que mostraba este trabajo y que nos sirve un poco también para explicar lo que estábamos viendo recién. Entonces, si hay una alta población con el mismo herbicida, hay menor control. Si la población bajó, ¿sí?, que es un poco lo que hace el efecto de este trabajo o de otros, ¿sí?, hay mayor control. Es un tema de efecto de dilución, ¿sí?, del herbicida que está trabajando sobre un banco de semillas menor. Primer mensaje. Segundo mensaje, este lo tomamos de afuera, lo que hacen es modelar, ¿sí?, respecto de un banco de semillas y qué ocurre a lo largo de los años. Ahí tienen 0, 2, 4, 6, 8, 10 y acá lo que ven, ¿sí?, son porcentajes de destrucción, ¿sí?, al 90, al 80, al 70%. ¿Qué es lo que vemos? Que incluso con valores del 70% de destrucción de la semilla hay una reducción considerable en este modelo, ¿sí?, ¿sí?, del banco de semillas. Bien, entonces podemos decir esto: al segundo año se reduce considerablemente el banco de semillas, ¿sí?, con una destrucción del 70, 60, 80, es lo que muestra este modelo. Algo más que les quería comentar, esto fue un tweet, ¿sí?, me tomé el atrevimiento de ponerlo en un PowerPoint y mostrarlo, porque realmente el desarrollo de estas herramientas es originario de Australia, pero está ocurriendo casi en paralelo con los americanos. Están haciendo todo, si uno mira lo que hace Luzda, lo que hace Grow, lo que hace la Universidad de Illinois, están todos tratando de probar y hacer cosas. Esta gente, ¿sí?, tuiteó esto el año pasado y nosotros estábamos evaluando, así que yo les escribí. Y lo que mostraban acá era a la izquierda sin destructor de semillas, a la derecha con 6 años de destructor de semillas. Misma rotación de cultivos,
mismos herbicidas, mismo todo. La única diferencia fue que a la cosecha, ¿sí?, fue trabajando ese destructor de semillas, ¿sí?, y por lo tanto el banco de semillas fue bajando, y es lo único que explica que yo llego a una soja, ya casi debe estar en R1, R2 esa soja, y en el lado de la izquierda obviamente tenía que hacer un post emergente, y en el lado de la derecha está cerrando surco sin maleza. Es bastante claro el mensaje. Acá nos respondía el investigador de allá lo que yo les acabo de contar recién verbalmente, que era todo igual y la única diferencia era el destructor de semillas. Bien, entonces les mostré inicialmente los datos que habíamos encontrado, qué había pasado en el campo en la primavera, qué esperábamos nosotros cuando baja el banco de semillas con una concentración de herbicida y qué estaban viendo afuera. Y algo más, un poco como prospectiva y también para decirle a Trevor que tenemos ganas de hacer más ensayos, que nos gustó lo que hicimos, pero creo que hay muchísimo más para adelante, es tomar esta curva y mirarla. Esta es la curva de la REM de este año que nos pasaron, ¿sí? Y dijimos que Amaranthus tenía 1.2 milímetros de diámetro, ¿sí? Es algo muy importante en el destructor de semillas, que la semilla de la maleza esté prendida a la planta al momento de la cosecha, lo dijo Trevor hace un rato, y también digamos que esa semilla tenga un tamaño de semilla grande, ¿sí? No funciona sobre semillas muy chicas. Entonces nos pusimos a pensar, miramos esta curva y dijimos, che, ¿cuántas de estas que está mostrando la REM, ¿sí?, cuántas de estas que está mostrando la REM son mayores, ¿sí?, a 1.2 milímetros de diámetro? O sea, nosotros imaginaríamos que son más grandes, el destructor tiene que trabajar. ¿Cuántas imaginan ustedes? Yo le pregunté a un colega y me dijo, che, 2, 3, 4, otro arregló 5, ¿sí? Ahí está marcado Amaranthus híbridos, que tiene 1.2 de diámetro. Sorgo y Lolium son semillas más grandes, ¿sí? Y todas esas que marcamos con liñitas verdes tienen más de 1.2 milímetros de diámetro. Entonces creemos que hay bastante para trabajar para adelante, para probar, ¿sí? Cuando miramos esto, realmente nos llamó la atención. Y ahí marcamos, no son todas buenas, ahí marcamos 2 que sí tienen semilla más chica, que uno no esperaría, tanta eficacia de un sistema como este, que está Digitaria sanguinalis y Coniza. Y Coniza. Conclusiones, aprendizajes de la experiencia. El porcentaje de control sobre semillas de Amaranthus híbridos fue de hasta un 89% en condiciones de campo, ¿sí?, y situación real de un cultivo de soja argentino. El porcentaje de control fue afectado por el flujo rastrojo-maleza. El efecto del destructor aumenta el número de plántulas anormales. Parece un poco confuso, pero es realmente para resaltar, ¿sí? Eso elevaría el porcentaje de control final. En evaluaciones de campo en la primavera siguiente, la reducción de la emergencia fue mayor al 95% en Amaranthus híbridos, ¿sí? Eso estaba combinado con ese herbicida de flumioxazim, hay que mencionarlo. Y esto un poco como prospectiva, como mensaje, es promisorio el impacto sobre el banco de semillas de Amaranthus, siendo una herramienta muy esperada, ¿sí?, para integrar manejo de malezas. Yo realmente me siento muy cómodo mostrando algo que no es herbicida, ¿sí? Los que me conocen, algunos que están en la sala, normalmente estamos muy relacionados a los herbicidas, pero nos gusta decir que trabajamos en malezas, y esta técnica nos parece muy interesante para llevar a la práctica el manejo integrado de malezas, y claramente viene pensada, digamos, para que sea de fácil adopción. Así que eso realmente nos gusta y nos entusiasma. Como último mensaje de reflexión, si los problemas de resistencia a herbicidas son solo enfrentados con herbicidas, es muy probable que finalmente gane la evolución. Eso lo tomé de un autor que lo leí en un libro, realmente me gustó y creo que cerraba acá. Por último, yo estaba presentando, fui parte del trabajo, pero hubo un equipo grande acá atrás. Acá está la gente del laboratorio de cereales, la gente de Redecop, el contratista, Sergio Marinelli, que está aquí y en un rato nos va a moderar, la gente de la bolsa y los peritos, y también otro técnico que nos dio una mano ahí con el muestreo. Así es que esto es lo que yo les quería contar. Les agradezco la atención y nada, seguimos en contacto. Perfecto. Muchas gracias, Julián.
En el mientras tanto lo invito a Luis y a Lucas, que también van a aportar, y vamos a empezar con algunas preguntas del público. Yo en estos momentos estoy recibiendo varias. Tengo una que me están haciendo primero, cuál es el costo del equipo, y segundo, que puede ir juntamente, es si existe, cómo ven la posibilidad de que el contratista, o sea, sabiendo que en Argentina se contrata la cosecha, cómo ven la posibilidad de que lo adopte el contratista. Yo, si después quieren, doy mi opinión. Esa es para Trevor. Una muy buena pregunta. Es difícil escucharse a uno mismo. El costo está aún en debate para adaptarlo al mercado en Argentina. En los mercados globales, entre 60 a 70 mil dólares, un sistema completo para adaptar en la cosechadora. Tenemos que entender primero cómo es el mercado acá en Argentina y elaborar un modelo que se adapte al productor local. Es una pregunta muy interesante porque en otros mercados, por ejemplo en Australia, con los contratistas, está llegando a un estadio donde los productores les piden a los contratistas que ya tengan disponible esta tecnología. En un principio no era el caso, pero sí estamos viendo que en Francia, por ejemplo, donde hemos presentado esta herramienta hace 2 años, un contratista lo utiliza y si no se le paga lo desconecta. Entonces son clientes orgánicos que pueden utilizar esta herramienta según la necesidad. A veces lo usan en un campo y van a otro campo y no lo utilizan. Es mucho más fácil manejar mi cosechadora que tanto papel, el micrófono, pero bueno, y tantos mensajes. También otra pregunta que surge es cuál es la potencia requerida del equipo para trabajar, ¿no? O cuál es la potencia y el costo de operación que tiene el requerimiento ese de potencia extra en la cosechadora. Yeah, very good question. Sí, también una muy buena pregunta. La potencia depende de las condiciones del cultivo, el rinde, pero como dije durante mi presentación, una potencia de 35 es la mínima que se necesita para operar vacía, y si uno la carga con granza puede subir de 60 a 70 caballos de potencia, dependiendo de las condiciones del campo, el tamaño del cultivo. En cuanto al costo de operación, digamos que en las condiciones del campo Argentina, en un rango de menos de $10 estadounidenses por hectárea para cumplir con los costos de mantenimiento, con la devaluación también y la idea de los mantenimientos básicos, cambiar el aceite, cosas como esas. Más pregunta para Lucas. ¿Por qué se eligió puntualmente el campo? A ver si. Bueno, buenas tardes a todos. La elección del campo fue todo un tema hablado con Juan, con vos, Sergio, con Trevor. Es un campo en la zona de Pozo El Molle, para los que no conocen, es el centro-este de la provincia de Córdoba, donde existe una empresa familiar bastante pionera en la adopción de tecnología. Y le veníamos comentando estas experiencias a nivel mundial y que estaba la posibilidad de probarla en su campo y que ellos fueran los primeros en tener la máquina. Dio justo la casualidad que el lote donde se iba a hacer la experiencia recibió una manga de piedra en enero y se tuvo que resembrar, con lo que conlleva eso, que el cultivo de soja se demore, que no se desarrolle correctamente y que el escape de maleza sea más agresivo. Después hubo que coordinar el lote con el ingreso de la máquina, porque
No nos olvidemos que estamos en un país que no todo lo que quiere ingresar ingresa fácilmente al país, así que la máquina durmió un par de noches en el puerto. Juan, que es el encargado de Redecop acá en la Argentina, no durmió bastantes semanas. Fue muy satisfactorio estar todo en el campo 4 o 5 horas esperando ver el rastro de tierra que venía un carretón con la máquina para poder hacer esta experiencia. Y en sí, como ya lo comentó claramente Julián, había una frecuencia y una abundancia distinta en dicho lote, donde había frecuencia alta y abundancia alta, o una frecuencia media y abundancia media o baja, para representar lo que podría ser un campo a nivel de un productor normal, y para ciertas ocasiones que siempre lo charlamos en el equipo y con Trevor y con Juan y en su momento con Sergio, al tema de que esta máquina no va a tener que estar siempre funcionando a lo largo de todas las hectáreas del lote, sino que va a ser en sitios focalizados, principalmente cabeceras, que es por donde ingresan las malezas, o en manchones netamente sectorizados o geoposicionados con anterioridad. Bien, también otra de las preguntas que me surgen para Luis: ¿cómo ve la incorporación de este sistema en el tratamiento de la maleza en Argentina? Bueno, la verdad que era una pata que estaba faltando. Habíamos apostado en el año 2013 a los cultivos de servicio para bajar la presencia principalmente de amaranthus en nuestra zona. En cuanta charla dábamos, le planteamos a los productores la necesidad de reducir el banco de semilla o no permitir que la maleza aumente el banco de semilla, porque cuando tenemos banco de semillas muy grande resulta sumamente difícil y caro controlar la maleza. Y estamos viendo que con la incorporación de esta máquina empezamos a ver que mecánicamente podemos empezar a reducir el banco de semilla. Y esa reducción del banco de semilla es vital cuando yo me tengo que mover a zonas agrícolas de la Argentina que no tenemos suelo de altísima calidad. No podemos jugar con dosis de herbicida, no podemos jugar con muchas mezclas de herbicida, tenemos malezas en esos lotes y la pregunta es cómo la controlamos y cómo evitamos que se aumente el banco de semilla. Bueno, yo creo que justamente esta máquina es algo que cuando nos hablaron para hacer el primer ensayo nos sorprendió primero, después pusimos todo el esfuerzo para que esto se logre, porque Lucas no contó todos los entretelones que hubo, pero la verdad es que pudimos hacer el ensayo, pudimos evaluar la máquina y nos fuimos muy contentos porque creo que es una solución para muchas zonas del país donde la problemática maleza es sumamente complicada y costosa. Bien, esta es una pregunta que va para Trevor. Si se ha probado en trigo, cebadas, de rendimiento de 6.000 a 7.000 kilos, y cómo puede funcionar esto. ¿Repito? Sí, repito. Sí, este equipo se ha probado en trigo, cebada, de alrededor de 6.000 kilos por hectárea, y bueno, en realidad cómo funciona en ese tipo de cultivos con ese volumen. Sí, lo probamos en gran variedad de cultivos, en colza, avena, cebada, lentejas, soja, maíz, cultivos de alto rinde que hay en Reino Unido, Alemania, Francia, de 10 a 10.000 toneladas por hectárea, con regiones, por ejemplo, como en Australia, donde
podemos tener 2 toneladas por hectárea. Entonces, lo que hemos visto es que funciona muy bien con la humedad, pero el rendimiento en general es muy similar. Eso es lo que pudimos ver. Tengo acá una pregunta que dice, bueno, al poder poner Redecop, estarías eliminando el poder realizar controles de cosecha. Sería fantástico. ¿Cómo lo ves a eso? De pérdida de cosecha, básicamente, que los contratistas en Argentina... Sí, ese es uno de los beneficios, poder controlar todas las pérdidas de la cosechadora, los granos guachos. Están a favor. No, fuera de cosas, esto es una pregunta por ahí mía. En cultivos como camelina, como carinata, que son cultivos de semilla muy chiquitita, no puede influenciar mucho en agrandar la pérdida de cola de cosecha y además destruida. Sí, vendimos varias unidades a productores que querían controlar los granos guachos en las siguientes cosechas, las gramíneas, y sí, hemos visto que representa un muy buen beneficio. Yo ya no tengo... ¿Cómo? Mi opinión de que lo estuve probando, no, fantástico. Realmente me pareció que tiene cosas interesantes. Lo que decía de poder desacoplarlo y acoplarlo, eso va a ayudar porque no todos los lotes están con un gran problema de maleza. Creo que tenemos un año hacia adelante con grandes problemas de maleza porque sobre fin del cultivo de soja del año pasado no se aplicaron productos porque se veía venir que la cosecha no venía buena. Yo creo que eso hizo que nos encontremos con muchísima maleza en los lotes. Hemos desparramado muchísima maleza. Creo que por ahí se debería estar trabajando pensando en no un triturador, sino un desparramador, que eso aliviaría y agrandaría también la posibilidad de poner cosechadoras con otro tipo de potencia, de requerimiento de potencia. Pero la verdad que está bueno que haya o se intente una solución mecánica al problema de la maleza, ¿no? Bueno, y muchas gracias a todos y a todos ustedes por estar acá. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.